¿Qué momento está grabando ahorita? ¿No Sí, veo nada? está grabando. Hola, bueno, quiero hablar acerca de muchos temas que me interesan y por eso quiero difundir acerca de mis opiniones, acerca de cómo va la política en el mundo, cuáles son las tendencias. Y bueno, he estado leyendo últimamente sobre propuestas de izquierdas que hablan sobre la educación, la salud, el trabajo. Y veo que esa es una idea muy buena que va a ayudar mucho a América Latina y a otros países también, porque en muchos de estos países no se ha implantado este sistema. En cambio, ha habido otros que sí, por ejemplo, en Cuba es un ejemplo, también en Ecuador, también en Chile, también en Bolivia y ahora en Venezuela. Pero lamentablemente en nuestro país, el Perú, los gobiernos que han querido implantar este sistema han sido derrocados por golpes de Estado y tenemos una clase política conformada por una cierta aristocracia que se ha venido enquistando desde hace eh, años, y ellos no han permitido que este forma de sistema se implante en nuestro país y se desarrolle. Al contrario, se han venido aplacando los movimientos con ese tipo de pensamiento, o peor aún, han llegado, bueno, han llegado por corto tiempo al poder. Un ejemplo es el gobierno de Lingán, que fue un gobierno que hizo muchas cosas, pero la derecha se encargó de hacerlo desaparecer. O sea, su legado, su trabajo ha sido casi olvidado. Entonces, tuvimos desde esos años hasta ahora muy pocos remanentes de esta forma de política, y solamente hemos visto el sistema neoliberal que está más de 30 años en nuestro país. Y nos ha venido, bueno, afectando a todos, socavando muchos derechos, muchas ilusiones, el futuro realmente de todo un país. ¿Por qué? Porque ven esa política como es realmente un abuso en muchos aspectos, porque solo se ve que favorece a un cierto grupo, que es la élite que pertenece al Perú, una élite que goza los privilegios y del cual se enriquece más de la clase pobre, que conforma la clase trabajadora, y que es la gran mayoría. ¿Por qué? Porque digo, ese sistema, en contrario, nos empobrece. Precisamente porque no da facilidades, no brinda esas oportunidades de desarrollo que una nación necesita para poder forjarse un, una ideología, un pensamiento, un porvenir. No forja eso porque simplemente la clase mayoritaria del Perú es clase pobre, una clase que no tiene acceso a cosas que son realmente básicas en otros países, que se acceden de forma una forma más fácil. Acá en el Perú, las personas que no llegan a tener dinero no simplemente no estudian, o sea, no van al colegio, no se compran un libro, no se compran cosas básicas que son que una sociedad debe tener. Y yo he visto, ¿no?, a lo largo de mi corta vida que eh, otros países, ¿no?, que han tenido anteriormente un sistema político socialista, bueno, su nación ha sido educada, ¿no?, precisamente porque las riquezas de su gobierno fueron repartidas y la sociedad fue beneficiada, porque de lo que eran una masa de gente ignorante se convirtieron en personas realmente pensantes. ¿Por qué? Porque tuvieron todo ese acceso, sus gobiernos lograron esa repartición de las riquezas, esa inversión en educación, en tecnología, en trabajo, en salud. O sea, es un ejemplo del gobierno de Cuba. El gobierno de Cuba es un país socialista, pero antes era el patio trasero de Estados Unidos, donde todo ahí era sexo, violaciones y mujeres. Entonces era un país que nunca iba a lograr nada, crecimiento, desarrollo. Pero con su revolución logró muchos cambios. Quiso hacer acá en Sudamérica, pero acá gobiernos atrincherados, ya acostumbrados a la política neoliberal, saqueadora,
que no juzgaron ese tipo de pensamiento y muchos de estos remanentes revolucionarios fueron socavados. Entonces, lo que podría pasar en el país, centrándome en el Perú, bueno, sería un cambio, ¿no?, de sistema, porque ese sistema ya nos ha venido absorbiendo por mucho tiempo y no se ha habido un progreso, mejor dicho, una inclusión global de toda esta masa de gente que ahora tenemos y donde la gran mayoría no está desarrollada. Entonces no se avanza, es una política estancada, una política que a lo mucho crece en unos 2 puntos, pero nunca logra el desarrollo. Y, y eso no nos lleva a nada, nos lleva a lo que es simplemente un retroceso. Y bueno, la gente en la actualidad no desarrolla, ¿no?, un tipo de pensamiento crítico, capaz de ser transmitido, capaz de mover este sistema, de crear cambios. Se ha quedado estancada. Eh, entonces, los gobiernos de izquierda acá en el Perú, ciertos gobiernos, ciertos partidos, proponen, ¿no?, un cambio de sistema, pero muchas veces también no son apoyados por una clase peruana que no cree en la izquierda, lo han satanizado, piensan que también es más de lo mismo. Bueno, en realidad no se le ha dado mucha oportunidad porque desde que el gobierno de Fujimori, que fue gobierno liberal, hasta nuestros tiempos, que son 35 años, no hemos tenido un gobierno de izquierda hasta ahora. Todos han sido neoliberales. O sea, no pueden tampoco sentenciarlo, ni decir que no va a ser diferente. Bueno, y más ahora en esta nueva juventud, las personas, los nuevos jóvenes que salen, los niños, los adolescentes, están saliendo con un pensamiento prácticamente vacío, porque no han visto otra forma de sistema, ¿no? Y ahora todo lo que quieren en la actualidad, todos quieren ser millonarios, porque ven que los millonarios se llevan son los que manejan la economía, se llevan el 90% de la tajada del pastel, ¿no? Pero 7:29. ¿Ya? ¿Pero cómo pongo? Está grabando. Ya.